Su misión estaba calificada de alto secreto. Se les consideraba soldados prescindibles y se esperaba que regresaran pocos, si es que lograba regresar alguno, ya que el enemigo contaba con más hombres y con más armas. Las enfermedades y el agotamiento diezmaron sus filas. Su lealtad, su voluntad de vivir y la fe inquebrantable en su causa fueron lo único que les mantuvo vivos. Sus esfuerzos serían heroicos, sus hazañas legendarias. Fueron los merodeadores de Merrill, a continuación en misiones peligrosas. En 1944, un regimiento de soldados estadounidenses llevó a cabo misiones secretas detrás de las líneas enemigas en el país entonces conocido como Birmania. Durante 6 meses, estos guerreros, tachados por algunos de inadaptados, se enfrentaron a las mejores y más experimentadas tropas japonesas en un combate continuo y brutal del que salieron victoriosos. Utilizaban oficialmente el nombre en clave Galahad, pero la historia los recuerda como los merodeadores de Merrill. Algunos parecían encontrarse inadaptados y seguramente les metieron allí oficiales al mando que querían deshacerse de ellos, y muchos de ellos acabaron convirtiéndose en algunos de nuestros mejores soldados. Decían que eran pendencieros y cosas por el estilo. Eran chicos normales. Está claro que se trataba de tipos duros, pero no había duda de que muchos de ellos habían entrado en combate. A mí no me parecían distintos de los demás. Los merodeadores eran muy duros, de eso no cabe la menor duda. Eran excelentes soldados. Creo que eran una de las unidades más disciplinadas de todas las que entraron en acción. Actualmente, Birmania es conocida con el nombre de Myanmar. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, se hallaba bajo control británico y se situaba geográficamente entre otros 2 aliados de los Estados Unidos, India al oeste y China al este. En 1942, Japón invadió Birmania. Expulsó a los británicos y de esta forma pudo bloquear el corredor de Birmania que los aliados necesitaban para proveer a China de equipamiento y armamento. Para nosotros era muy importante que China continuara participando en la guerra, porque eso garantizaba que allí habría al menos 2 millones de soldados japoneses ocupados. Además, China era considerada como un punto estratégico clave para llevar a cabo futuros ataques aliados contra Japón. En agosto de 1943, el presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, el primer ministro británico, Winston Churchill, y el comandante aliado del sudeste asiático, Lord Louis Mountbatten, debatieron sobre la situación de China, Birmania e India en el transcurso de una conferencia en Quebec, Canadá. También asistió a ella un brigadier general británico, hombre muy inteligente pero poco ortodoxo, llamado Ord C. Wingate. Wingate era diferente incluso en el aspecto. Había quien decía que era un tipo raro. Wingate tenía su propia manera de hacer la guerra, que consistía en realizar penetraciones de largo alcance en terreno enemigo. Eso significaba enviar tropas muy por detrás de las líneas del adversario para destruir la infraestructura enemiga en vez de combatir las tropas del frente. Wingate ya había llevado a cabo misiones de largo alcance utilizando una fuerza compuesta por tropas británicas, indias, gurkhas y birmanas. Se les conocía como los Chindians. Churchill quería que un comando estadounidense entrara junto con los británicos para intentar recuperar Birmania. Los líderes decidieron que había que formar un regimiento estadounidense bajo el mando del británico Wingate. Su objetivo sería la destrucción de las rutas de comunicaciones y de abastecimiento japonesas para provocar el caos en suelo enemigo. El presidente Roosevelt solicitó voluntarios de los distintos campos de operaciones para lo que en aquel momento calificaron como una misión peligrosa y arriesgada. Cuando nos presentamos voluntarios, nos dijeron que esperáramos entre un 85 y un 90% de bajas.
A menudo muchos de mis amigos me dicen, ¿cómo fuiste tan idiota de presentarte voluntario para una misión en la que te advirtieron que había muy pocas posibilidades de sobrevivir? Pero entonces las cosas eran muy distintas. Teníamos un objetivo. Después de lo de Pearl Harbor, todo el mundo se moría de ganas de machacar a los japoneses. Yo llevaba 28 meses ahí, en el Pacífico Sur, y pensábamos que ya iba siendo hora de volver a casa. Y queríamos contribuir a hacer que la guerra terminara lo antes posible, del modo que fuese. Liderados por el coronel Charles Hunter, que estaba a las órdenes del general Wingate, los cerca de 3.000 voluntarios de todos los estados de la Unión se reunieron en la India bajo el nombre en clave de Galahad el 29 de octubre de 1943. Yo había estado en muchas unidades, pero nunca había visto una en la que se reuniera tal variedad de gente. En una misma unidad tenías intelectuales de Harvard y chicos llegados de las calles de Nueva York. Algunos de ellos eran exconvictos. Había indios Sioux de Dakota que hacían de rastreadores. Había muy buenos soldados del Medio Oeste y del Oeste. Toda esa gente junta formaba una mezcla que a mi entender era incomparable. El regimiento estaba compuesto por nuestro batallón, el tercer batallón de veteranos de combate, el segundo batallón, que había llegado desde Panamá y Trinidad, y el primer batallón, que venía directamente de Estados Unidos. Una parte fundamental del regimiento era un grupo de 14 hombres que hablaban japonés con fluidez. Los Nisei, o los estadounidenses descendientes de japoneses, como les gustaba que les llamaran, eran elementos claves en nuestra operación. Los Nisei éramos especialistas en inteligencia. Nuestra labor consistía en traducir documentos, mapas y órdenes de batalla, y también en interrogar a los prisioneros de guerra. Además, interceptábamos las comunicaciones del enemigo. Para preparar a los hombres para que sobrevivieran en el terrible entorno birmano, se les sometió a entrenamientos de combate en la jungla, en campos del centro de la India. Durante los 3 meses de entrenamiento en la India, realizamos maniobras junto a las fuerzas británicas que habían llegado desde Birmania. Nos beneficiamos de su experiencia. Vimos qué habían hecho bien y qué habían hecho mal, y eso nos ayudó mucho. A cada batallón se le asignaron 139 caballos y mulas. Como era una operación de penetración de largo alcance, luchábamos detrás de las líneas enemigas y teníamos que trasladar las cosas nosotros mismos. Así que necesitábamos caballos y mulas para cargar con el material más pesado. El resto lo llevábamos a la espalda. Durante los entrenamientos, los regimientos sufrieron el primero de una serie de inesperados cambios de comandante. En ese momento, el general de división estadounidense Joseph W. Stilwell tenía muchos cargos importantes en la zona. Entre estos estaba el de jefe del Estado Mayor del líder chino Chiang Kai-shek. También dirigía todas las tropas chinas en India y Birmania. Cuando Stilwell supo que las tropas estadounidenses estarían bajo el mando de Wingate, dejó muy claro en todos sus informes que era una situación terrible. Se cree que incluso habló con Mountbatten para pedirle que le nombrara comandante de las tropas estadounidenses. Y después del 1 de enero de 1944, Mountbatten decidió de pronto darle el mando a él. En cuanto Stilwell fue nombrado comandante de las tropas, degradó al coronel Hunter a jefe del Estado Mayor y eligió a uno de sus propios hombres para dirigir a los estadounidenses. Un hombre de 40 años licenciado en Hopkinton, Massachusetts. Se llamaba Frank D. Merrill. Merrill era ante todo un militar de despacho. Había sido agente de inteligencia, pero no era un hombre de combate. Nunca había entrado en combate, nunca había dirigido tropas. Así que cuando de repente le pusieron al mando de los merodeadores, todo resultó un poco extraño durante un tiempo.
El general Stilwell estaba preparado para arrebatar Birmania a los japoneses. Al general Merrill se le ordenó que debía tener las tropas listas para entrar en acción. Mientras se preparaban, los hombres se daban cuenta de que muchos de ellos no volverían. Corrió el rumor de que algunos pensaban que no conseguiríamos salir de donde quiera que fuéramos, que toda la unidad quedaría destruida. Todos los merodeadores sabíamos que éramos prescindibles. Nadie hablaba de ello, y no porque fuésemos valientes. Pero ¿qué íbamos a hacer? Si estábamos allí, pues estábamos allí. Preocuparnos por estar allí no nos iba a ayudar. Había que dejar que los oficiales se encargaran de eso. Les tocaba a ellos intentar sacarnos de allí. Poco antes de embarcar, el regimiento recibió una designación oficial, Unidad 5307 Provisional. Pero en un artículo de la revista Life, un periodista los bautizó como los merodeadores de Merrill. Durante los 6 meses siguientes, los merodeadores soportaron las condiciones más duras y el peor combate continuo que ninguna otra unidad estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Los merodeadores de Merrill siempre sufrían por falta de información. A los soldados estadounidenses llevó a cabo misiones secretas detrás de las líneas enemigas en el país entonces conocido como Birmania. Durante 6 meses estos guerreros, tachados por algunos de inadaptados, se enfrentaron. En 1944, un regimiento de soldados. Su misión estaba calificada de alto secreto. Se les consideraba soldados prescindibles y se esperaba que regresaran pocos, si es que lograba regresar alguno, ya que el enemigo contaba con más hombres y con más armas. Las enfermedades y el agotamiento diezmaron sus filas. Su lealtad, su voluntad de vivir y la fe inquebrantable en su causa fueron lo único que les mantuvo vivos. Sus esfuerzos serían heroicos, sus hazañas legendarias. Fueron los merodeadores de Merrill, a continuación en Misiones Peligrosas.